Continuamos con nuestra serie en la epístola a los Efesios. Estamos en el capítulo 3. Recuerden que el domingo pasado solamente nos concentramos en los versículos 7 al verso 9, pero no los desarrollamos. Y eso es justamente para dar prioridad a el tema en el cual estábamos meditando y que era las riquezas inescrutables de Cristo. Y hoy vamos a considerar entonces los versículos 9 al 17 para concentrarnos en el tema que está aquí, que se desprende de este pasaje, que es el testimonio de la iglesia, el testimonio de la iglesia. Ya llevamos varios domingos hablando acerca de el ministerio de Pablo, cómo Dios llamó a Pablo, cómo Dios le encargó este ministerio especial de predicar el evangelio a los gentiles, y ahora nos enfocamos solamente en el testimonio de la iglesia en Efesios capítulo 3, desde el verso 9 al 17. Si tiene el texto, entonces siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Y de aclarar a todos cuál sea la disposición del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén. Versículo 18 lo va a desarrollar nuestro hermano Darío el próximo domingo. Yo llego hasta aquí. Así que Dios nos bendiga. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Les invito a inclinar sus rostros delante del Señor y rogar su bendición. Bendito Padre Celestial, necesitamos ahora el ser fortalecidos, porque muchas son nuestras debilidades, oh Señor. Las debilidades de nuestro propio cuerpo, la enfermedad, las debilidades, Señor, del propio pesar de nuestro corazón, las tentaciones, oh Señor, las aflicciones, oh Señor, todas estas cosas que impiden el poder disfrutar en plenitud más de tu gracia, más de tu amor, más de tu evangelio. Por eso pedimos, oh Señor, como iglesia, ser fortalecidos ahora. Fortaléceme a mí, oh Señor, para predicar tu palabra, para anunciar tu precioso nombre. Fortalece a tu amada iglesia, oh Señor, para que se pueda regocijar y se pueda deleitar en ti, oh Señor. Pedimos la asistencia, el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pedimos, Señor, ser convencidos de tu presencia poderosa en medio nuestro, para que en todo y por todo podamos alabar tu precioso nombre. Así oramos, Padre Santo, en los méritos de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Nos vamos a concentrar entonces en el testimonio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, la respuesta a esa pregunta va a depender a quién le preguntemos. Si le preguntamos a un niño qué es la iglesia, el niño va a decir, es la casa donde Dios vive. Ahí vive Dios. Generalmente los niños dicen eso. Pero si le preguntamos a un joven qué es la iglesia, el joven va a decir, bueno, es donde mis padres me llevan los domingos. Es donde mis padres me llevan los domingos.
Eso podría decir un joven. No estoy diciendo que los jóvenes de esta iglesia dicen eso, no. Estoy diciendo que los jóvenes podrían decir, es el lugar donde mis padres me llevan los domingos. Am, ¿Qué podría decir la gente que está fuera de la iglesia? Generalmente las personas que están fuera de la iglesia ven a la iglesia como una institución religiosa dedicada al bienestar de las personas. Esa es como la común opinión de la gente de fuera de la iglesia. Sí, la iglesia le hace bien a la sociedad. Cada vez que ustedes escuchan, por ejemplo, los políticos hablar acerca de la iglesia, dicen lo mismo. Una institución que le hace bien a nuestra sociedad. La iglesia ha logrado rescatar a mucha gente del alcohol y de la droga, y siempre es el mismo discurso. Hay algo que no comprende la iglesia. Y la iglesia no es una institución humana. La iglesia no es una institución humana. La iglesia no es una organización social. La iglesia es un organismo vivo. Tal como dice el salmista en el Salmo 46, en el versículo 5. Dios está en medio de ella y no será conmovida. ¿Cómo deberíamos siempre contemplar a la iglesia? Tal como dice el salmista. Dios está en medio de ella, no será consumida, no será conmovida. La iglesia, amados hermanos, es la morada de Dios. Dios habita en su iglesia. Es la morada de Dios en la tierra. ¿Cómo deberíamos contemplar la iglesia? Contemplar la iglesia con la admiración con la cual el apóstol Pablo la contempla. No desde la perspectiva terrenal, mundana, sino desde el propósito de Dios. Es algo que el apóstol Pablo ha venido desarrollando desde el primer capítulo de Efesios. Comprender la iglesia, contemplar la iglesia de esos lugares celestiales, desde la perspectiva, desde la eternidad. Si recordamos capítulos anteriores, Pablo ha dicho que la iglesia es la hechura de Dios. ¿Ya lo recuerda? Capítulo 2. Pablo ha dicho que la iglesia es la familia de Dios. Pablo ha dicho que la iglesia es el templo santo. Y también Pablo ha dicho que la iglesia es la morada de Dios por su espíritu. Ahora, una vez más, Pablo comienza a desarrollar una rica eclesiología, una rica doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia, nos dice Pablo ahora? La iglesia manifiesta la sabiduría de Dios. La iglesia manifiesta la sabiduría de Dios. La iglesia tiene un testimonio. Manifestar la sabiduría de Dios. Piensen esto, hermano. Muchas veces nosotros cuando vemos la iglesia, ¿qué vemos? Bueno, si soy tesorero de la iglesia voy a ver números. Si soy presbítero de la iglesia, ¿qué voy a ver? Dificultades. Generalmente en la iglesia pensamos en problemas, dificultades, situaciones difíciles, debilidad humana, problemas relacionales. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? La iglesia manifiesta la sabiduría de Dios. Piensen en eso. Cuando el mundo ve la iglesia, ve una organización débil, humana, frágil. Cuando Dios manifiesta su iglesia, ¿qué ve? Su sabiduría expresada ahí. Su perfecta sabiduría. Entonces, la iglesia manifiesta la sabiduría de Dios. La iglesia tiene un libre acceso al Padre, como nos va a explicar el apóstol Pablo, y también la iglesia es el lugar donde experimentamos la presencia de Cristo por su Espíritu. Reflexiona conmigo en esta mañana. ¿Hay un lugar más hermoso sobre la tierra que la iglesia? No, no lo hay. ¿Hay un lugar sobre la tierra que tenga tanta dignidad, que tenga tanta gloria y que tenga un propósito tan grande como la iglesia del Señor Jesucristo? No, no lo hay.
Esa fue la razón por la cual Charles Spurgeon le dijo a sus jóvenes colegas pastores: si la reina Victoria te llama a ser un embajador de su imperio, no te rebajes a renunciar al privilegio de ser un predicador del Evangelio. ¿Cuánto, hermanos, debemos valorar la iglesia? ¿Cómo debemos ver la iglesia? En los versículos 9 al 11, Pablo nos enseña que la iglesia muestra la sabiduría de Dios. Muestra la sabiduría de Dios. ¿A través de quién? ¿Hombres sabios, fuertes y poderosos? ¿Vidas fuertes y ejemplares? No, gente común y corriente, como tú y como yo. Y desde la perspectiva del Evangelio, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está mostrando su sabiduría. Dios muestra su sabiduría a través de la iglesia. Hasta aquí el apóstol Pablo ha explicado parte de su llamado. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Parte de su llamado, ¿cuál era? Anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, ¿cierto? A los gentiles. Esa era la primera parte de su llamado. Ahora, la segunda parte de su llamado es aclarar el misterio del propósito eterno de Dios para la iglesia. Aclarar el misterio. Esa palabra ahí en el original dice sacar a la luz. Aclarar, sacar a la luz, mostrar, evidenciar el propósito glorioso y eterno de Dios para con la iglesia. ¿Cuál es este propósito glorioso y eterno que Dios ha hecho con la iglesia? Que Dios ha hecho una iglesia, ya lo dijo el apóstol Pablo, compuesta por judíos y por gentiles. Y a través de este pueblo compuesto por judíos y gentiles, Dios manifiesta su multiforme sabiduría. Esa es una palabra muy hermosa, porque denota una diversidad en el original, denota una diversidad de colores. La iglesia es la exposición gloriosa de la diversidad de la sabiduría de Dios. ¿Cómo Dios lo hace? Al salvar y perdonar y restaurar gente de todo color. Rubios, morenos, colorines, castaño oscuro, de apellidos, de distintos apellidos, de distintas culturas. A través de ellos, Dios demuestra ¿qué cosa? Su multiforme sabiduría. Al rescatar y salvar personas de distintos contextos sociales. Esa es la razón por la cual no podemos tener, como por ejemplo, una iglesia para profesionales. Tiempo atrás un pastor tenía esta idea loca de levantar una iglesia para profesionales. Y a él lo entrevistaron en la radio y dijo, ¿y cuál es tu futuro ministerio? Yo quiero tener una iglesia de profesionales. Bueno, ¿y qué pasa con el hermano que no es profesional? ¿O qué pasa con el hermano que no tuvo la posibilidad de tener estudios superiores, pero le fue bien en la vida? No podría ser parte de esa iglesia. Eso es un absurdo, hermanos. Es un absurdo, es un despropósito. Lo que vemos en el siglo I con respecto a la iglesia es una iglesia diversa, donde incluso hay esclavos que se reúnen con sus propios amos a alabar al Señor el mismo día domingo. Eso manifiesta entonces la múltiple diversidad de la sabiduría de Dios. ¿Cómo Dios lo hace? A través de su iglesia. No existe ningún otro medio, ninguna otra forma en este mundo por el cual Dios demuestre su sabiduría, sino solo por su iglesia. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia Dios demuestra que restaura lo que el pecado arruinó. Aquí se restauran vidas arruinadas por el pecado. Aquí vidas son transformadas por el poder del Evangelio. Es en la iglesia donde Dios reconcilia a los enemigos naturales. Hermanos amados, ninguno de nosotros está reunido acá porque nos gusta el mismo equipo de fútbol. Estamos unidos acá por la sangre preciosa de Jesús. Porque si no fuera por la sangre preciosa de Jesús, la realidad nuestra es que todos somos enemigos. El pecado trae separación entre Dios y el hombre, pero también trae separación entre los hombres.
Y esa es la iglesia donde se demuestra la reconciliación de aquellos que estaban enemistados. Esa es la razón por la cual Pablo está diciendo que la iglesia está compuesta por judíos y gentiles. Grupos que antes eran enemigos. Enemigos. ¿Qué nos muestra entonces la iglesia? La sabiduría perfecta y gloriosa de Dios. ¿Por qué? Porque lo que el pecado divide, Cristo reconcilia. El pecado levanta muros de separación. ¿Qué hace Cristo? Cristo derriba los muros. El pecado separa. Cristo reúne. Y reúne en un solo pueblo. Esta es la sabiduría que el mundo no tiene. De pronto el mundo observa a la iglesia y observa diversidad de personas reunidas un domingo y el mundo se pregunta, ¿cómo pueden estar unidos? ¿Cómo esta gente puede estar unida? Mira, ese hombre está lleno de tatuajes y ese otro no. ¿Cómo pueden estar unidos? Mira, ese hombre escucha cierto tipo de música y este otro no. ¿Cómo pueden estar unidos? ¿Qué nos une? ¿Por qué somos hermanos? Cristo ha hecho su pueblo con su propia sangre. ¿Vas entendiendo cómo debes mirar la iglesia? ¿Cómo debes entender la iglesia? En la iglesia se demuestra la sabiduría que el mundo no tiene y no conoce. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo enseña también en 1 Corintios capítulo 1. Vamos por favor al versículo 20. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?, pregunta el apóstol. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así como judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cómo entonces Dios manifiesta su gloriosa sabiduría? Al salvar a pecadores débiles, al salvar a personas necias, al restaurar vidas de personas que no tienen ningún valor. Y así Dios muestra su sabiduría al mundo. ¿Cómo debes ver tu iglesia? ¿Cómo debes ver esta iglesia? ¿Cómo debes apreciar la iglesia? Si vas comprendiendo la palabra de Dios, debes entender que la iglesia manifiesta la sabiduría de Dios. La iglesia manifiesta la sabiduría de Dios. Ahora, el texto dice esto, que esta sabiduría no solamente la manifiesta al mundo, sino que el texto dice que esta sabiduría Dios la ha dado a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Principados y potestades en los lugares celestiales. Más adelante el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 va a hablar de estos principados y potestades que les llama huestes de maldad. Pero aquí no precisamente está hablando de solo huestes de maldad, sino que está hablando de toda la presencia espiritual, aquel mundo invisible, ángeles y demonios pueden ver en la iglesia la sabiduría de Dios.
el mundo invisible, ve cómo Dios lleva a cabo su propósito eterno en Cristo a través de la iglesia. ¿Qué contemplan los ángeles cuando ven la iglesia? Contemplan a hombres y mujeres que antes eran desfigurados por el pecado, restaurados por la sangre de Cristo. Eso contemplan los ángeles. Los ángeles no necesitan redención. Pero sí los ángeles, al contemplar la iglesia, comprenden la redención, comprenden el plan redentor, crecen en su admiración y crece también su adoración. Es decir, hermanos, hay algo hoy que la iglesia le enseña a los ángeles. ¿Qué le enseña? La gloriosa sabiduría de Dios. La gloriosa sabiduría de Dios. Tal como dice el apóstol como dice el apóstol Pedro, estas son las cosas en las cuales los ángeles desean mirar. Los ángeles se inclinan para mirar. ¿Para mirar qué? Cómo Dios obra la redención, cómo Dios salva a pecadores. Por esto mismo el apóstol Pablo dice que nosotros, la iglesia, hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Es una palabra muy hermosa ahí. Podríamos decir que la iglesia es como una especie de teatro, esto fue lo que dijo Calvino, una especie de teatro donde se exhibe la gloria de Dios. Donde se exhibe la gloria de Dios. Por esta misma razón, Pablo, en su carta a Timoteo, le recuerda a Timoteo delante de quién ministra. ¿Delante de quién predica Timoteo? ¿Delante de quién sirve? En la iglesia. Y el cuidado que el pastor Timoteo debe tener. Pablo le recuerda a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. No podemos ver ángeles aquí hoy, pero sabemos que estamos presentes delante de ¿quién? Delante de Dios, delante del Señor Jesucristo y delante de sus santos ángeles escogidos. ¿Te das cuenta lo que pasa en el culto domingo a domingo? Hermanos amados, esta no es una reunión cualquiera, no es una reunión ordinaria, es una asamblea solemne. Delante de Dios y delante del Señor Jesucristo y delante de sus santos ángeles que nos miran, que nos observan, que desean aprender. ¿Puedes entender eso? Los ángeles te están mirando para aprender de ti la gracia. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Porque los ángeles, cuando contemplan a un santo que persevera a pesar de sus aflicciones, ese ángel puede decir: cuán grande es nuestro Dios. Cuando los ángeles contemplan, por ejemplo, la fidelidad de un siervo de Dios, la fidelidad de la iglesia en medio de las dificultades, en medio de la pobreza, en medio del sufrimiento, los ángeles contemplan eso y pueden alabar a Dios por su gracia y por su misericordia. Esa es la razón espiritual de la iglesia. Esa es la realidad espiritual de la iglesia. De hecho, el autor de los Hebreos nos dice lo siguiente, Hebreos 12, 22 al 24. Os habéis acercado al monte Sión, a la compañía de muchos millares de ángeles. Cuando la iglesia adora, nunca está sola. Nunca está sola. Déjenme aquí recordar algo. Nosotros llegamos a este lugar en el 2017. Y en ese tiempo, en el año 2017, la asistencia de la congregación o la membresía de la congregación, yo recuerdo que no superaba la cuarta fila. Y de ahí para atrás estaba todo vacío. Pero muchas veces cuando terminaba el culto, conversaba con mi esposa. Y mi esposa me decía:
¿Te diste cuenta? ¿No? ¿Qué? Que la iglesia parecía llena. La iglesia parecía llena. Estábamos cantando y cerrábamos los ojos y la iglesia se escuchaba llena, llena, llena. ¿Con quién estábamos adorando ahí? ¿Con quién estábamos adorando? En la presencia de muchos ángeles. Hermanos, y esa realidad no ha cambiado. Porque donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está el Señor, ahí está la presencia del Señor, pero también ahí está la presencia de sus santos ángeles, admirando y contemplando el poder y la sabiduría de nuestro Dios. Esa es la realidad espiritual, celestial de la iglesia. Cuando la iglesia adora, la iglesia no está sola. Participa de la asamblea celestial. Entonces, punto aplicativo para nosotros. ¿Podemos tratar con desprecio el culto? ¿Podemos ser irresponsables en medio del culto? ¿Podemos ser irreverentes en medio del culto? ¿Podemos permitir que nuestra adoración preciosa, acompañada de la asamblea celestial, que nuestra adoración sea pobre, sea corriente, sea ordinaria? No, hermanos. No. Debiese ser nuestro gozo más grande estar acá. Debiese ser nuestra alegría más grande y todos nuestros afectos, todo nuestro entendimiento concentrado en lo que está ocurriendo espiritualmente aquí. Esa es la razón también por la cual nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles se gozan. Y hay alegría y gozo. ¿Qué ven los ángeles entonces en la iglesia? Los ángeles pueden ver la demostración continua del poder de la cruz a través de la iglesia. Porque el mensaje del crucificado, el mensaje de la cruz sigue salvando, sigue restaurando, sigue perdonando. Ese es el poder que la iglesia exhibe. Exhibe permanentemente la eficacia de la obra de Cristo. Ahora, ¿entiendes tú por qué tenemos tantas luchas espirituales para muchas veces desarrollar el culto? Porque Satanás odia a la iglesia. Satanás odia a la iglesia. Y Satanás odia lo que sucede en la esfera espiritual de la iglesia. Lo odia. ¿Sabes por qué? Porque cada creyente redimido, por muy débil que sea, le recuerda a Satanás su derrota. Cada creyente redimido, por muy débil que sea, le recuerda a Satanás que está derrotado. Le recuerda que el reino de Cristo es firme y le recuerda el juicio final. Por eso el apóstol Pablo dice que en breve Dios aplastará a Satanás, ¿dónde? Bajo nuestros pies. Cada vez que nos reunimos, hermanos, cada vez que cantamos, estamos remeciendo las puertas del Hades. Domingo a domingo. Así avanza la iglesia. Cada vez que el evangelio es fielmente predicado, cada vez que tú confiesas tus pecados, cada vez que te regocijas en el Señor, experimentamos la realidad espiritual de la iglesia. Los ángeles se gozan cuando un pecador abandona su justicia propia y descansa en Cristo. Los ángeles se gozan y pueden observar cómo cada matrimonio es restaurado por el poder del evangelio. Los ángeles también contemplan esto y se gozan como cada creyente persevera en medio del sufrimiento. ¿Ya recuerda el Salmo 19? Salmo 19 nos dice que los cielos manifiestan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Así también la iglesia, ¿qué proclama? La existencia infinita de la sabiduría y de la gracia y del poder de Dios. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios, la iglesia cuenta la sabiduría de Dios. Entonces, cada vida restaurada en medio de la iglesia, cada pecador perdonado en medio de la iglesia, cada matrimonio restaurado por el evangelio en medio de la iglesia, puede dar este testimonio. Mira lo que Dios
ha hecho. Obsérvenlo los ángeles, obsérvenlo los serafines, obsérvenlo los querubines y regocíjense en gozo y en adoración delante de su Dios por lo que la misericordia de Dios ha hecho. ¿Cuánto necesitamos entonces una visión grande y espiritual de la iglesia? Ahora, ¿de dónde procede esa visión grande y espiritual poderosa de la iglesia? Procede, como lo dijo Pablo y lo enseñó Pablo, de comprender y de seguir comprendiendo las inescrutables riquezas de Cristo. Porque nuestro valor por la iglesia es proporcional a nuestro entendimiento de quién es Cristo. Cristo está unido a la iglesia. Cristo está unido a la iglesia. Si tenemos una visión pobre de Cristo, vamos a tener también una visión pobre de la iglesia. Pobre de la iglesia. Para Pablo, entonces, la eclesiología nace de la cristología. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol. Cuando dejamos de contemplar las inescrutables riquezas de Cristo, ¿qué ocurre? Dejamos de valorar el pueblo de Dios. Dejamos de contemplar las riquezas inescrutables de Cristo y dejamos de valorar el pueblo que Cristo compró con su preciosa sangre. Yo recuerdo la experiencia de un antiguo pastor que muchas veces él se sentía frustrado y se sentía enojado, ¿sí? Varias veces lo vi así, por lo que ocurría en la iglesia. Pero él siempre tenía un himnario en su mano. Entonces cuando veía cosas medio extrañas en la congregación, tomaba ese himnario, lo abría y yo veía que hacía esto, lo cerraba y hacía así. Y un día de curioso, copuchento, tomé el himnario, lo abrí y leí que decía esto: ámalos, porque yo los he amado y he derramado mi sangre por ellos. Entonces cada vez que a este hombre le costaba ver la iglesia como valiosa, se obligaba a sí mismo a recordar la palabra de Dios. ¿Por qué amamos la iglesia? Por cierto, pastor, porque la iglesia es fuerte, es poderosa. No, ¿por qué amamos la iglesia? Porque Cristo la amó. Porque Cristo derramó su sangre por ella. Porque Cristo la llama su esposa, su bien más preciado. Porque Cristo la presentará un día sin mancha y sin arruga, porque Cristo la santifica por medio de su palabra. Entonces, hermanos amados, no podemos tener una visión y una idea baja respecto de la iglesia. Si amamos a Cristo, si nos regocijamos en Cristo, si nos gloriamos en Cristo, debemos también gloriarnos en la iglesia. Servir a la iglesia. Yo te pregunto, ¿es un privilegio para ti servir a la iglesia? Es un privilegio. Es un privilegio ejercer un don en la iglesia. Es el privilegio ejercer una vocación en la iglesia. Si lo ves como una carga, probablemente tu visión de Cristo es muy pequeñita. Pero si tu visión de Cristo, tu entendimiento de Cristo es mucho más rico, es mucho más profundo, vas a ver siempre un privilegio de servir a la iglesia, de servir a aquellos por los cuales Cristo Jesús derramó su preciosa sangre. Un privilegio incalculable, un privilegio invaluable, un privilegio que jamás este mundo te dará. Hermano, nosotros estamos en el negocio, si quiere ponerlo así, en el negocio más rentable de toda la vida. Más rentable de toda la vida. Un alma salvada. Uno. Si en todo nuestro ministerio como iglesia solamente uno se salva, uno, somos los hombres y las mujeres más ricos de la tierra. Más ricos de la tierra. Pero ¿sabes qué? No solo se salva uno. Son millares los que el Señor llama al arrepentimiento y a la fe. Entonces, no puedes menospreciar la iglesia. No puedes menospreciar la iglesia, no puedes tener una visión baja respecto de la iglesia, de qué es lo que la iglesia es.
porque la iglesia es el medio por el cual Dios manifiesta su sabiduría. Todo esto ocurre conforme al propósito eterno, nos dice el apóstol Pablo, por el cual Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado. Todo esto ocurrió por causa de la iglesia. Ahora, entendiendo esto, el testimonio de la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia disfruta? ¿Qué es lo que la iglesia disfruta? En los versículos 2 al 13, Pablo nos dice que la iglesia disfruta de un acceso confiado ante el Padre. La iglesia no solamente es contemplada por las huestes celestiales y por los poderes invisibles, sino que también la iglesia es admitida y recibida siempre en la presencia del Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Pablo dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos este privilegio, todos. Todos tenemos el privilegio de presentarnos con confianza delante del Padre. No algunos, todos. Todos. Ahora, la iglesia no solamente tiene este privilegio de presentarse delante del Padre. ¿Cómo se presenta delante del Padre? 3 palabras importantes acá. Primero, seguridad. La seguridad que nos da el Evangelio. La seguridad que nos da el Evangelio de presentarnos delante de Dios sin temor al rechazo. Sin temor a ser rechazados, sin temor a ser excluidos. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios el Padre, lo hacemos con la seguridad de que nunca seremos rechazados. ¿Por qué? Porque su Hijo Jesucristo en la cruz ya pagó por nosotros, por todos nuestros pecados. No eres recibido en la presencia del Padre porque no fallas. Eres recibido en la presencia del Padre porque tienes un mediador que nunca ha fallado. Y en esa posición te presentas delante del Padre. Tenemos acceso, dice el apóstol Pablo, acceso libre a la presencia de Dios por la fe. Por la fe. Acceso también libre a la presencia de Dios por la fe. Pero no es la fe la que nos da el acceso. Es Cristo que nos da el acceso. La fe es la mano vacía, temblorosa, que se aferra del Cristo Todopoderoso. Es por esa razón que la fe pequeña, la fe débil, obtiene al Cristo Todopoderoso. Por medio de la fe, no por causa de la fe. No es la fuerza de tu fe, es el poder de Cristo. Es el poder de Cristo que nos sostiene. Pero también el apóstol Pablo dice que estamos delante de Dios con confianza, una tranquilidad, con confianza, con tranquilidad delante de Dios. Es decir, no estamos desesperados por tratar de llamar la atención de Dios. Tenemos una confianza segura en la cual podemos descansar delante de Dios. Ojo, no es una confianza irreverente, no es ser confianzudo delante de Dios. Ser confianzudo sería rebajar a Dios, rebajar su santidad. Por eso cuando nos acercamos delante de Dios, clamamos, Padre Santo. ¿Es nuestro Padre? Sí, pero Él es santo. Ahora, ¿de qué forma experimentamos esta seguridad reverente? Sabemos que como hijos no estamos tratando de llamar la atención de nuestro Padre. ¿Recuerdan lo que sucedió en el Monte Carmelo? Cómo los paganos, idólatras de Baal, querían llamar la atención de sus dioses. Ellos se rasgaban sus cuerpos, hacían derramar la sangre, corrían y gritaban y daban grandes alaridos. Pero cuando llega el momento de Elías y invocar el nombre del Señor, cuánta confianza y cuánta seguridad las viejas palabras del profeta. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de tu pueblo Israel. Esa es la confianza,
segura con la cual el pueblo de Dios se acerca a su Dios. ¿Cómo te acercas a Dios cuando has pecado? Porque me imagino que pecaron esta semana. ¿Cómo te acercas a Dios cuando has pecado? ¿Intentas compensar tu culpa con mérito? ¿Tratas de sentirte suficientemente limpio antes de orar? ¿Estás tratando de demostrarle a Dios que eres bueno? Aún en tus sufrimientos, ¿cómo te acercas a Dios? El Evangelio nos enseña a volver a Cristo una vez más. En Cristo está la seguridad para estar delante de Dios. En Cristo está el único acceso para venir a Dios y en Cristo está la verdadera confianza. En este acceso confiado al Padre, también dice el apóstol Pablo que Dios sostiene a su iglesia en medio de las aflicciones. Por eso Pablo dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo habla de sus tribulaciones con el corazón abierto a los efesios, sin embargo les dice, confían en el Señor, preséntenme en oración porque tienen acceso directo al Padre. Tenemos esta confianza. La iglesia también no solamente tiene un acceso confiado al Padre, la iglesia también experimenta la presencia de Dios. Hermanos, hay momentos donde nosotros podemos orar de distintas formas. De distintas formas. Tal vez todos nosotros hemos experimentado distintas formas de orar. Hemos orado sentados, hemos orado caminando, hemos orado acostados, hemos orado de guatita al suelo. ¿Sí? Distintas formas de orar. Pero cada vez que nosotros nos encontremos faltos del poder de Dios o necesitados de la provisión abundante del poder de Dios, debemos doblar nuestras rodillas. Debemos doblar nuestras rodillas. Eso es lo que Pablo nos dice. Por esta causa, doblo mis rodillas. Por esta causa. ¿Por qué causa? Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Para que Cristo tenga completo dominio de nuestros corazones, para que el dominio de Cristo en nuestras vidas sea más completo y más presente. Es decir, Pablo dice, sí, hay muchas formas de orar, pero cada vez que estemos necesitados de la presencia de Dios, cada vez que necesitemos mayor profundidad, mayor gozo, hermanos, deberíamos doblar nuestras rodillas. Doblar nuestras rodillas, ¿para qué? Para que Cristo sea más presente en nuestras vidas. Más presente en nuestras vidas, más presente en nuestros pensamientos, Cristo más presente en nuestros afectos, Cristo más presente en nuestras decisiones, Cristo más presente en nuestras relaciones, Cristo más presente en la iglesia, más presente, más experimentalmente presente en medio nuestro. Que esa sea también nuestra oración. Que esa sea nuestra oración de que cada culto, cada reunión, podamos experimentar más y más la presencia de Cristo Jesús. Más presente en nuestros pensamientos, más presente en lo que hablamos, más presente en cómo nos comportamos. ¿A fin de qué? Esto tiene un fin práctico. A fin de que arraigados y cimentados en amor, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Eso está hablando de lo que trae experimentar siempre la presencia de Cristo. Estar arraigados y cimentados, dos imágenes. Primero, de una vida que está enraizada en el Evangelio. Segundo, de una vida que está fundamentada, cimentada en el Evangelio. Esa vida que está enraizada en el Evangelio, fundamentada en el Evangelio, es una vida estable.
Por lo tanto, ¿qué trae el conocimiento de Cristo a la iglesia? Trae estabilidad. Ya dejamos de ser niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, de un lugar a otro. Comenzamos a tener vidas mucho más estables, mucho más firmes, mucho más seguras. ¿Seguras en qué? En el amor de Dios, en la gracia de Dios, en el poder de Cristo, en el poder del Evangelio. Entonces, una iglesia donde Cristo habita plenamente, ¿qué tipo de iglesia será aquella? ¿Será una iglesia perfecta? No, porque no hay iglesia perfecta en este mundo. Porque aún pecamos. Pero una iglesia donde habita Cristo plenamente será una iglesia cada vez más estable en el Evangelio. ¿Y cuáles serán los frutos prácticos de esa estabilidad en el Evangelio? Será una iglesia que aprende a perdonar. Será una iglesia que aprende a ser generosa. Será una iglesia que persevera en los sufrimientos y en las aflicciones, dependiendo del poder del Espíritu Santo. Será una iglesia que se transforma en un real testimonio de la sabiduría de Dios. Una iglesia que demuestra que el poder del Evangelio sigue convirtiendo, que el poder del Evangelio sigue restaurando, que el poder de la cruz sigue vivo en medio de la iglesia. Por eso Pablo ora, para que la iglesia cumpla su misión. ¿Cuál misión, pastor? Ser el testimonio de la sabiduría de Dios. Antes de orar, preguntémonos esto. ¿Los ángeles celestiales pueden ver sabiduría en nuestra iglesia? Los ángeles celestiales, al contemplar tu vida, pueden decir cuánto ese hombre y esa mujer ama a Cristo. Los ángeles celestiales, al contemplar tu matrimonio, pueden decir, mira cómo ese matrimonio se ha sujetado al Evangelio y han tenido victoria. Los ángeles del cielo, al contemplar tu vida, pueden decir, mira a ese siervo de Dios, cómo persevera a pesar de los sufrimientos, a pesar de la aflicción. ¿Pueden decir eso los ángeles de ti? Los ángeles pueden decir de ti que tú amas a la iglesia y que ningún compromiso de esta tierra está por sobre la iglesia. ¿Pueden dar fidelidad de ti? Por eso Pablo ora, para que la iglesia sea fortalecida por el poder del Espíritu Santo, para que cumpla con este ministerio. Porque sin el poder del Espíritu, hermano, no podemos. Todo es vano. Sin la presencia y el poder del Espíritu Santo, no podemos. Ahora, ¿dónde será efectivo el poder del Espíritu Santo para fortalecernos? En el hombre interior. ¿Dónde se dan tus más grandes batallas? ¿Dónde sufres más? ¿Dónde muchas veces se llena de oscuridad tu vida? Tu corazón. Ahí se dan las grandes batallas, en tu corazón. Entonces, hermanos, ahora yo te invito a tomar la palabra de Dios y ponerla por práctica. Hay momentos en los cuales debemos doblar nuestras rodillas. Y ese es este momento. Te invito a doblar tu rodilla y pedir ser fortalecidos en el hombre interior con el poder del Espíritu Santo, para que como iglesia cumplamos con este testimonio, manifestar la sabiduría de Dios. Dobla tu rodilla y oremos al Señor.